En la historia de la humanidad hay dos formas generalmente de afrontar el hecho de la disconformidad. Esto se mueve generalmente en el terreno de lo político, entendiendo político en su sentido más noble y en su sentido también más genérico, es decir, de las cosas que afectan a la gobernanza y a las relaciones entre las personas en el marco de una sociedad organizada. En ese marco la disconformidad, uno puede entender, mejor dicho, que la disconformidad es algo natural, es decir, el propio juego de las normas sociales, el propio juego político, está basado en el hecho de que unos y otros no estén de acuerdo. También el propio juego político se basa en que unos y otros luchen de alguna manera por imponer su criterio o porque prevalezca el criterio o la forma de organización que ellos propugnan o que ellos defienden. Por tanto, estamos ante un fenómeno humano, un fenómeno social perfectamente comprensible y, por qué no decirlo también, perfectamente legítimo. A esto, generalmente, para evitar palabras latinas y otras cosas que no vienen al caso, se ha llamado tener adversarios. ¿Cuál es la característica básica del adversario? Que el adversario no deja de ser otra persona como yo. Y por tanto, no es alguien a destruir, es alguien, por qué no decirlo, a vencer, y fundamentalmente es alguien a convencer. En la lucha, aunque la palabra lucha no me guste aplicada a este término porque tiene unas connotaciones bélicas, agresivas, violentas, que no es bueno, en la oposición, por así decirlo, política, los adversarios pueden ser vencidos y es la aspiración que tiene toda persona que mantiene unos criterios que son partidarios, que son definidos y que son los propios frente a los que no los mantienen. Pero los adversarios nunca se aspira a que sean destruidos. Este es un matiz importante. Vencer y convencer, es decir, hacer que nuestras ideas triunfen, no exige en la dinámica del adversario la destrucción del otro. Exige simplemente el aparcamiento o el decaimiento o, por qué no decirlo, el vencer las ideas del otro, no a las personas. Sin embargo, hay un mecanismo que se infiltra insidiosamente, que no aparece muchas veces claro, que a veces se nos cuela sin que nos demos cuenta y que es radicalmente distinto. Es el mecanismo que yo he llamado en algunas ocasiones, pero que también lo llama otra mucha gente, la construcción que podemos llamar la construcción del enemigo. ¿Qué es la construcción del enemigo? La construcción del enemigo aparece cuando el adversario no es la persona simplemente a vencer o a convencer en sus ideas y en sus propuestas, sino que es la persona a destruir como tal persona. En la construcción del enemigo, el objetivo fundamental es aniquilar al que está enfrente, hacerlo desaparecer. Y no solo hacerlo desaparecer en sus ideas, sino hacerlo desaparecer en su misma existencia. La expresión más brutal de la construcción del enemigo, que es consustancial a la historia de la humanidad, es la guerra. En la guerra no hay adversarios, en la guerra hay enemigos. Y en la construcción del enemigo, que se produce en la guerra como paradigma, hay unos elementos importantes que son los que me gustaría destacar en este momento. Primer elemento, el enemigo ha de ser deshumanizado. Segundo elemento, el enemigo ha de ser vivido como un peligro que nos acecha y nos pone, por tanto, en riesgo a mí y a los míos, a mi familia, a mi modo de vida, a mis hijos, a mis seres queridos. Tercero, el enemigo no es posible pactar con él, no es posible hablar con él. El enemigo es un ser con el cual la comunicación no puede darse. El enemigo, por tanto, no puede hablarse. Tiene simplemente que responderse con la violencia y con la destrucción. Para hacer eso,
todas las guerras desde el principio de los tiempos han procurado que las características humanas del que estaba enfrente desaparecieran. Si ustedes cogen cualquier propaganda de guerra en la historia de la humanidad, desde que aparece la propaganda de guerra, y de una forma u otra aparece fundamentalmente en las guerras de religión que se hacen a partir del siglo XV-XVI, verán ustedes que una de las características que tiene toda esa propaganda por parte de los bandos es conseguir convencer a los propios combatientes, a los propios personas, a la gente mía, de que los otros no son seres humanos. Son bestias salvajes y peligrosas. Son bestias salvajes y peligrosas. No tienen nombres, no tienen familia, no tienen historia, no tienen sentimientos, no tienen organización social. Son simplemente monos amarillos, como eran los japoneses para los americanos en la Segunda Guerra Mundial, diablos blancos, como eran los americanos para los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y podríamos añadir ejemplos. Por tanto, ¿cuál es el núcleo de la construcción del enemigo? Aparte de la conversión del adversario en alguien a destruir. La deshumanización, vuelvo a repetir. La deshumanización. La deshumanización además es un elemento y un mecanismo muy cómodo, porque la deshumanización lleva, como es lógico, a la pérdida de la identidad personal, a la anonimización. El otro se convierte en un ser anónimo, y como es un ser anónimo, es como si yo mato una mosca o mato una cucaracha. En la guerra de los Hutus y los Tutsis se llamaban unos a otros cucarachas. Es decir, no puedo sentir la más mínimo remordimiento por matar a otro que ya alguien me ha convencido de que no es un ser humano. Fíjense ustedes la tremenda capacidad perversa que tiene, por tanto, la idea de la construcción del enemigo. Y me dirán, llegados a este punto, bien, pero eso solamente sucede pues en los Hutus, los Tutsis, la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, pero en la vida ordinaria eso no sucede. No, en la vida ordinaria sucede. Sucede, y además tiene en la vida ordinaria un mecanismo mucho más insidioso para empezar a funcionar, que no es el mecanismo que puede tener en una guerra oficial, de que la patria está atacada o que los otros son los agresores que nos van a romper nuestro modo de vida, sino que aquí el mecanismo que puede aparecer es que los otros son los que nos han hecho a nosotros víctimas de algo. El mecanismo de la victimización es un potente incentivo para la construcción del enemigo. Si yo me siento víctima de alguien que abusa de mí, que me oprime, que me ha quitado mis cosas, que me invade, que se mete en mi vida, que pretende transformarla, que pretende que yo deje de ser yo, estoy mucho más preparado para pensar que ese ser monstruoso que me acecha no tiene características humanas. Y por tanto, lo que hay que hacer con él es eliminarlo. No se sorprenderán si les digo que la lógica terrorista está basada exactamente en estos principios.